de la tarde con 38 minutos. Me voy a enlazar con el señor Rodrigo Pacheco, que está en la Convención Nacional Bancaria. Mi querido señor Pacheco. Mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte en esta convención que, bueno, tiene una particularidad por primera vez en mucho tiempo. Bueno, no tanto, pero se celebra, y eso sí, por primera vez en Nuevo Vallarta. Normalmente ha sido en Acapulco, después alguna vez fue en Mérida. Y bueno, pues acá estamos, mi Paco, y con mucha información. Sabes que entrevisté a un buen amigo de ambos, a Eduardo Osún, el vicepresidente y director general de BBVA, y hablamos, bueno, por un lado, obviamente, del momento económico que está viviendo, en donde, pues sin duda, hay factores externos, lo hemos platicado tú y yo, en términos de incertidumbre para México, pero también mucha tarea que tenemos por hacer en términos de seguridad pública, de la incertidumbre que plantean las reformas, particularmente, obvio, la reforma al Poder Judicial, que tiene todo que ver con el sistema bancario y con el sistema financiero. ¿Por qué? Pues porque siempre hay que conceptualizar que si el país o el sistema económico del país fuera un cuerpo, pues el corazón, pero sobre todo la sangre, que aceita, que permite que ese cuerpo funcione, pues es justamente el financiamiento y por lo tanto el sector bancario que hoy nos ocupa. Y hablaba con Eduardo y coincidíamos en que pues uno de los temas pendientes sin duda tiene que ver con la formalidad e informalidad de la economía. Y mira, esto es parte de lo que me dijo más temprano. Un empresario mexicano que eso esté resuelto, porque tiene un nivel de concentración patrimonial muy alto. Y luego, retomando el tema de bancarización y de formalización, una economía que tiene 55%, lo hemos platicado mucho tú y yo este tema, 55% de su gente en la informalidad y que produce el 25% del PIB. Ahí empiezas a entender los problemas de desigualdad de este país. O sea, mientras tú no tengas 55% de la gente ya insertados en la economía, digamos, más formal, donde los ingresos son más altos, donde tienes acceso a la bancarización, donde tienes pues muchos satisfactores distintos, pues tendremos un país de ingresos medios bajos. Y pues sí, es una realidad, mi querido Paco. Por otro lado, también conversé con Tamara Caballero, la directora general de Banco Multiva, del Plan México. Como sabes, pues ella ha sido uno de los interlocutores clave del sector bancario en el contexto del Plan México, en donde está Altagracia, en donde hay un comité, y esto fue lo que dijo al respecto. Justo lo que decías, Plan México ya arrancó y va a tener efectos positivos en la economía desde este año. Pensamos que con la reactivación del financiamiento a la infraestructura, más bien de los proyectos de infraestructura y por ende de su financiamiento, va a tener un impacto positivo ya desde este año, pero sin duda va a tener un efecto multiplicador para los próximos años. Tú sabes que se han hecho anuncios importantes con referencia al portafolio de inversiones en esta administración, 298,000 millones de dólares, en 1,900 y fracción de proyectos, que son, pues que es muy, en mi opinión, es un tema de mucha confianza. Y pues sí, es, digamos, algo en donde hay coincidencia. Qué bueno que hay un planteamiento estratégico para el país hacia adelante, Paco. También estuvo Julio Carranza, todavía presidente de la Asociación de Bancos de México, y habló, pues, por supuesto, del entorno económico que vive el país. Claramente estamos en una economía bastante desacelerada. Lo hemos platicado también, Paco, en crecimiento cero o levemente negativo, y mira, esto fue lo que dijo. Y bueno, pues creemos que van a haber todavía varios meses en lo que se termina estabilizando todas estas políticas y vemos ya una estabilidad hacia el segundo semestre. Con lo cual, pues vamos a ver si una desaceleración también en la parte del crédito, en la parte del crecimiento en México, pero posiblemente una recuperación durante el segundo semestre. No vemos una recesión como tal en este año. Bueno, pues ahí lo que dice el presidente de la Asociación de Bancos de México. También hablamos, Paco, de inteligencia artificial, por supuesto. Estuvo temprano también el director general de Visa, Francisco Valdivia, de lo que están haciendo, y es que, claro, tiene mucho sentido, la inteligencia artificial generativa, esta que permite tokenizar información, tener, digamos, una vinculación mucho más diálogo, mucho más semántica, y esto fue lo que dijo.
lanzamos una iniciativa muy reciente, muy innovadora que tiene que ver con inteligencia artificial y se llama Visa Intelligent Commerce. Y esto es algo que incorpora los pagos en la inteligencia artificial que están usando consumidores en todo el mundo y no se diga en México. ¿Y de qué se trata? De que justamente aprovechando el poder de la inteligencia artificial, dotamos de lo que es nuestra red de tecnología de pagos con las credenciales, es decir, la forma de que pueda haber un medio de pago incorporado a un agente de inteligencia artificial que va a hacer cosas por nosotros y que obviamente va a lograr hacer un consumo. Paco, datos importantes que se publican el día de hoy. La inflación, se ubica la inflación general en 3.93%, sube de 3.8% que se había registrado en marzo. Es un asunto no menor cuando tienes una economía que está desacelerando, como acabamos de escuchar, y tienes una inflación que ha repuntado. Claro, las señales que va emitiendo el Banco de México es que pues están viendo que la inflación va a bajar, normal en una economía que va desacelerando fuerte. La inflación subyacente también 3.93%, una variación de 0.49%, y esto, bueno, pues poquito arriba de lo que estimaba el mercado, condiciones de repente complejas. Obviamente hay precios de alimentos que han subido de manera significativa, parte del entorno. Y por otro lado, Paco, se puede interpretar como una señal relativamente positiva este primer anuncio que hace Donald Trump en el acuerdo comercial con Reino Unido, y esto, bueno, marca pues ya cierta rapidez a la hora de Estados Unidos de tener encuentros desde el punto de vista comercial, porque claramente los mercados le han dicho a Donald Trump, no son los mercados, la economía, pues esto no va bien, y hoy estamos viendo que esto se retrata en las bolsas. El Standard & Poor's pues va avanzando 1.32, el Nasdaq 1.62%, así que bueno, pues ese el entorno internacional. Otro tema, querido Paco, que está muy vinculado a todo esto, me parece irónico que unos días después de que Donald Trump anunció pues esta ocurrencia de aplicarle 100% de arancel, que además no se ve cómo esto pudiese ocurrir a las películas extranjeras en Estados Unidos, falleció este gran académico que se llamaba Joseph Nye, el creador del concepto del poder suave, el soft power famoso, que es este poder no formal, que no es militar, que no es económico, de algunos países de proyectar su cultura, de persuadir a través de sus valores, en donde obviamente Estados Unidos, a través de la industria cinematográfica, es verdaderamente formidable. Y bueno, pues irónicamente este académico de Harvard falleció unos días después, y simplemente pues las ironías de la historia, mi querido Paco. Sí, pues bueno, así están las cosas, me quedo, señor Pacheco. ¿Y qué es lo que se espera de ahí de la Convención Nacional Bancaria? Ya digo, me parece que la elección del Papa no tiene nada que ver con, con que pueda mover algunos indicadores, pero pues finalmente es algo interesante, ¿no? Sí, la verdad es que es algo interesante. Se espera, obviamente, va a estar por acá la presidenta, hay buen diálogo. Yo creo que es de las convenciones bancarias en donde se respira mayor diálogo con el gobierno, sobre todo en un momento desafiante para el país. Hay una percepción de que el costo del crédito tendría que bajar, se firman acuerdos. La verdad es que esto tiene que ver con el Estado de Derecho, porque finalmente el crédito toma en cuenta el riesgo, y en el riesgo va implícito el interés, es decir, es el costo del riesgo que asume un banco cuando otorga un crédito, y pues no es tan sencillo, pero bueno, pues por lo menos que haya diálogo, eso es interesante. Y ya te iré contando que además en este hotel hay unos, pues haz de cuenta, unas estructuras que parecen egipcias gigantes, parece en cualquier momento, tú que eres más o menos de mi generación, uno piensa que va a salir Mumra y luego Leono, pero bueno, pues así se ve, ese es el marco, digamos, que viste este evento, que ya te iré contando. Muy bien, pues señor Pacheco, muchísimas gracias. Más adelante nos volvemos a enlazar contigo.